Bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo al pleno correspondiente al mes de noviembre, siendo hoy 24 del mismo y las 6:30 de la tarde. El primer punto del orden del día es aprobación si procede el acta a la sesión anterior. Que si nadie tiene nada que añadir o nada que alegar, pues entiendo que se aprueba con el voto de todos. Segundo, en lectura, víctimas de violencia de género. Que tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Gracias, señor alcalde. 2 de noviembre del 2025. Nombre y apellidos no conocidos. 78 años, Málaga. 3 del 11 del 2025. Zara. Apellidos no conocidos. 47 años. Asesinada por su expareja, un hombre de 56 años, en Moguer, Huelva. 4 del 11 del 2025. Eugenia. Apellidos no conocidos. 49 años y madre de una hija mayor de edad. Fue mortalmente apuñalada por su marido. Zaragoza. 14 del 11 del 2025. Silvia, apellidos no conocidos, 38 años y madre de 3 hijas menores de edad, fallecida por una brutal paliza que le dio su marido recibida el 18 de octubre, en Barcelona. 14 del 11 del 2025. Encarnación Polo Oliva, Encarnita Polo, 86 años, Ávila. María del Pilar Écija Moreno, 60 años, Alpedrete. Su marido le asestó medio centenar de puñaladas en el domicilio familiar de ellos y luego se suicidó. Gracias, señor alcalde. Gracias. Siguiente punto del orden. Renuncia concejala doña Encarnación Castillo Martínez. Tiene la palabra el señor secretario. Buenas tardes. Es dar cuenta del escrito presentado por doña Encarnación Castillo Martínez en su condición de concejal del Ayuntamiento de Villarrobledo el día 27 de octubre de 2025, que paso a leer. Mi renuncia irrevocable al cargo de concejal del Ayuntamiento de Villarrobledo con efectos de la fecha de presentación de este escrito. Bueno, eso se matiza porque es cuando toma razón el Ayuntamiento, que es hoy, en el día de la sesión. Y luego se va a dar traslado a la presente renuncia al Pleno de la Corporación para su toma de conocimiento a efectos de expedir la credencial al candidato siguiente en la lista electoral. En consecuencia, el Pleno debiera adoptar el siguiente acuerdo. De conformidad con lo establecido en el artículo 182 de la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio de régimen electoral general y la Instrucción 1/2025 de 30 de enero de la Junta Electoral Central sobre sustitución de cargos representativos locales, la Corporación toma conocimiento de la renuncia presentada por doña Encarnación Castillo Martínez al cargo de concejala, remitiéndose el presente acuerdo a la Junta Electoral Central al objeto de proceder a su sustitución como concejal de este Ayuntamiento, expidiendo la credencial acreditativa de la condición de electo a favor del candidato al que corresponda cubrir la vacante producida en la candidatura del Grupo Municipal Socialista. Este sería el... Gracias. Y siguiente punto del orden del día, renuncia concejal don Ángel Perea Fernández. En los mismos términos, es dar cuenta del escrito presentado por el concejal del Ayuntamiento, don Ángel Perea Fernández, en el que expone que por motivos personales renuncia al cargo de concejal de este Ayuntamiento que vengo ejerciendo desde mi toma de posesión en la sesión constitutiva de la Corporación celebrada el 17 de junio de 2023. El acuerdo que debería adoptar el Ayuntamiento es en los mismos términos que para la concejal del Grupo Socialista, pero en este caso las credenciales, evidentemente, las que correspondan del Partido Popular, del Grupo Popular. Bueno, del Grupo Popular, sí, del Grupo Popular. Gracias. ¿Vale? Muchas gracias, señor alcalde. Sí, quería leer unas palabras. Quería dar las gracias a los ciudadanos que confiaron en mí y en los proyectos que he representado en este pleno. Gracias al Partido Popular y a sus afiliados, que me han hecho ser uno más. A los trabajadores de la Agencia de Desarrollo Local, por su profesionalidad.
a obras, oficina técnica, informática, contratación, secretaría, intervención, tesorería, cultura, deportes, policía local, autobuses, parques y jardines, cementerio y algún otro equipo que me dejo sin nombrar. He participado en mayor o menor medida en la consecución de proyectos como la renovación del alumbrado público, con una inversión de 3.300.000 euros, rehabilitación energética de edificios municipales, 3.100.000 euros, interviniendo en los colegios Virgen de la Caridad, Jiménez de Córdoba, Escuela de Música, Biblioteca, Casa de la Cultura, Ayuntamiento, Escuela Infantil de San Sebastián, Pabellón Pintores y Piscina Municipal. He representado a Villarrobledo en el Comité de las Regiones en Bruselas. He participado y promovido actuaciones como la negociación de Gestalba, Viñarroc, Plan de Movilidad Urbana Sostenible, Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, Plan de Igualdad, RPT, Plan de Gobernanza, Reglamento de Participación Ciudadana y, finalmente, el Plan de Actuación Integral que va a permitir inversiones por importe cercano a los 11 millones de euros, con actuaciones como la renovación de autobuses eléctricos, rehabilitación de la pista de atletismo, creación de un anillo ciclista, mejora de la red de saneamiento y abastecimiento, regeneración del Parque de San Isidro, incluido el Zanjón, el polivalente y el Parque Infantil de Tráfico, construcción de un tanque de tormentas y de una estación de bombeo para el Parque del Barrio Asturias, rehabilitación del edificio de Juventud y de la Escuela de Música de Postigos Altos, rehabilitación de la Casa de Acogida de Mayores, instalación de estaciones de calidad del aire en puntos clave de Villarrobledo, digitalización del transporte urbano, aplicación para la gestión, reserva y apertura de instalaciones deportivas y otras instalaciones municipales, cámaras de control de tráfico y seguridad en el municipio, incluido el polígono industrial de Sapres, mejora de la conexión con las casas baratas, hackathon de emprendimiento, regeneración del entorno comercial de la calle Graciano Atienza, rehabilitación del silo, incluyendo sendos museos del carnaval y de usos y costumbres de Villarrobledo, remodelación del pabellón ferial, en el auditorio, remodelación del pabellón ferial en auditorio multiusos. Según mi opinión, este proyecto necesita de alguien que le dedique conocimiento, coordinación, gestión y, sobre todo, dedicación al 100%. En este momento se ha considerado que no es posible aumentar la dedicación que tengo del 75% al 100%. Me hubiese apasionado ser yo quien lo hiciese, asumiendo esa responsabilidad. Pero entiendo que el trabajo, el esfuerzo y la trayectoria no han sido aval suficiente para confiarme la gestión de un proyecto como este, por lo que es mejor dar un paso a un lado y dejar que entre alguien que seguro mejorará y superará lo realizado. Por eso, dejo mi lugar para que otros compañeros con más capacidad y conocimientos realicen esta labor. Quiero dar las gracias a los compañeros de esta corporación. Cada uno defiende con mayor o menor acierto los intereses de nuestro pueblo, desde su ideología, porque así lo cree cada uno y porque así lo piden los ciudadanos. Que nadie olvide que no es fácil sentarse en estos escaños. Sed dignos representantes de quienes han confiado en vosotros para que estéis aquí. Acertad en vuestras decisiones y, sobre todo, hacedlo con lealtad a Villarrobledo. Me he considerado un privilegiado por haber representado y defendido los intereses de mi pueblo. Y ha sido un honor y me gustaría volver a hacerlo en un futuro. Eso es todo. Muchas gracias, señor alcalde. Gracias. Bueno, quiero darte las gracias personalmente y también dárselas a Encarna, que también, bueno, como bien has dicho, tiene su mérito y yo creo que tiene su valor presentarse a unas elecciones y ser un representante de Villarrobledo y, bueno, y tener la confianza de los ciudadanos de nuestra ciudad.
Y bueno, y de esa forma darle las gracias, como no, a vosotros dos. Y bueno, y a ti en especial también tengo que darte las gracias. Es ya más de 6 años dentro de lo que es la corporación municipal. Empezaste en Ciudadanos y bueno, tengo que felicitarte y darte las gracias porque aún estando en la oposición fue una oposición constructiva y muy positiva. Yo creo que bien lo has nombrado tú en alguno de los grandes proyectos que se hicieron en el ayuntamiento. Estuviste implicado desde el primer día y siempre en plan constructivo. Por lo tanto, darte las gracias por esos 4 años y ahora en esta segunda legislatura que estás y como participante y miembro del equipo de gobierno, te vuelvo a repetir que ha sido un orgullo y honor contar con tu profesionalidad y bueno, y con todo tu trabajo, y yo creo que mucho del mérito del trabajo y de lo que se ha obtenido de la Agencia de Desarrollo Local, pues bueno, ha sido gracias, bueno, pues junto al equipo de gobierno a ese proyecto que principalmente has encabezado tú, y desde aquí darte, bueno, pues las gracias de corazón y de manera personal, Ángel. De verdad, es un honor haber compartido estos 6 años contigo dentro de lo que es la corporación municipal. Siguiente punto. Quinto, manifiesto de declaración con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que es el de la FEN, y lo va a leer el Partido Popular, creo, al no haber habido consenso. Por lo tanto, tiene la palabra la portavoz del Partido Popular. Gracias, señor alcalde. Como cada 25 de noviembre, hoy situamos en la agenda social y política el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, fecha fijada por Naciones Unidas en 1999 para la concienciación y acción contra esta lacra inasumible. Desde la FEN volvemos un año más a expresar el más absoluto rechazo a todas las formas de violencia machista y a reafirmar nuestro compromiso de contribuir a erradicarlas. Las estadísticas de mujeres víctimas mortales por violencia de género en España a manos de sus parejas o exparejas siguen siendo muy alarmantes, con 1.331 mujeres asesinadas desde el año 2003. Y de ellas 36 entre enero y noviembre de este año 2025, que han dejado huérfanos a 17 niños y niñas, vidas arrebatadas y vidas marcadas para siempre. Estas cifras no son cifras, son familias rotas, angustia, dolor, desesperanza, una situación ante la que no podemos ni debemos resignarnos. Con motivo de la conmemoración de este día, desde la capilaridad territorial que otorga a la FEN la representación de más de 7.500 municipios de España, queremos seguir haciendo visibles todas y cada una de las formas de violencia machista que tiñen de luto nuestra sociedad, en especial las que de una manera más cruda golpean la vida de mujeres en situación de mayor vulnerabilidad. Las de aquellas que viven en pequeñas poblaciones, las de mujeres del mundo rural, un ámbito que plantea más dificultades de detención y abordaje de este tipo de violencia por tratarse de entornos que cuentan con menos recursos públicos de proximidad y en los que hay mayor presión social. La violencia contra las mujeres reviste igualmente una especial gravedad cuando se trata de mujeres inmigrantes y mujeres con discapacidad. Las situaciones que sufren a diario las inmigrantes dificultan su acceso en los servicios de protección y hacen que su vulnerabilidad se extreme. También las mujeres con discapacidad se enfrentan a obstáculos, tanto físicos como sociales, que hacen más complicado solicitar ayuda, formalizar denuncias y acceder
a los servicios de protección y de asistencia. Se trata de situaciones reales que exigen de nosotros, los gestores públicos, reflexión y acción inmediata para poner a disposición de estas mujeres nuevos recursos de intervención especializada y también ofrecerles un refuerzo de los existentes, haciéndolos más accesibles con el objetivo último de que ninguna mujer quede desprotegida en ningún supuesto. Nos enfrentamos además a nuevos retos como el de la violencia digital, el acoso a mujeres en redes sociales, la grabación o difusión de imágenes sin su consentimiento o los discursos de odio contra ellas aprovechando el anonimato que proporcionan estos canales y a menudo da cobijo a depredadores sexuales y maltratadores. Igualmente, debemos luchar contra el uso espurio de la inteligencia artificial para generar contenidos vejatorios y falsos que vulneran la dignidad y los derechos de las mujeres. Las administraciones públicas tenemos que mantenernos vigilantes, promover el buen uso de las nuevas herramientas digitales y endurecer la normativa en este ámbito. La renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobada el pasado 26 de febrero, que incorpora medidas nuevas para los próximos 5 años, supone un gran avance, pero todavía resulta insuficiente si no se garantiza una financiación adecuada y que genere un flujo estable que permita su estabilización, buen funcionamiento e implantación real y efectiva. Los gobiernos locales somos las administraciones más cercanas y desempeñamos un papel fundamental frente a esta lacra. Podemos y debemos seguir avanzando en la defensa de las mujeres, en colegios, en espacios culturales y en lugares de ocio y a la vez reforzar los puntos de atención a la mujer y contribuir a una mejor coordinación de las fuerzas y cuerpos de seguridad en el ámbito local. Debemos convertir nuestros pueblos y ciudades en barreras frente a la forma más cobarde de la violencia, que es la del maltrato a las mujeres. Asimismo, resulta inaplacable mejorar los sistemas de control telemático de los maltratadores para evitar cualquier fallo que ponga en riesgo la seguridad de las víctimas. No caben errores cuando hay vidas en juego. A estas mujeres que han tenido la valentía de denunciar a sus agresores y cuya situación de extrema vulnerabilidad no admite ningún fallo, les debemos el máximo nivel de protección. Cualquier defecto en las medidas de control, seguimiento y vigilancia de los maltratadores ha de tener una respuesta inmediata y efectiva en las administraciones responsables. Por ello, desde la FEM hacemos un llamamiento a la adhesión de todas las entidades locales a esta declaración institucional y les instamos a sumarse a programas como el ATEMPRO, Servicio de Teleasistencia de Atención y Protección a las Víctimas, con los que se esfuerza una atención extensa de las víctimas. Y, por último, llamamos a todos los municipios de España a que desde la FEM solicitemos la incorporación de nuestras capacidades al sistema Biogen, con el objetivo de garantizar una mejor coordinación de las fuerzas y cuerpos de seguridad y ser así más útiles a causa de los derechos de las mujeres. Gracias. Gracias. Siguiente punto, modificación. Sexto, modificación plan de medidas antifraude. Tiene la palabra el señor secretario. Gracias, alcalde. Es dar cuenta de la proposición que en el tema de medidas antifraude se efectuó por una adaptación a una normativa para que cuando existen fondos Next Generation o comprometen fondos de la comunidad, se exigen unos rigores y unas concreciones que hay que actualizar en la normativa que ya teníamos. Y en concreto, para saber la adaptación. Esto se aprobó ya en el acta de la sesión celebrada el 7 de octubre de 2025, donde se recoge las medidas que la nueva normativa exige, ¿vale? Venía junto con la documentación, por tanto, voy a leer exclusivamente la propuesta, que es la que habría que someter a la votación de la consideración del Pleno. Proposición que al Pleno de la Corporación presenta el alcalde presidente, don Simón Valentín Bueno Vargas, en cumplimiento de la Orden 1030-2021 de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ayuntamiento, mediante acuerdo plenario de fecha 4 de octubre de 2022,
aprobó el Plan de Medidas Antifraude. Con posterioridad, se ha producido un cambio en el procedimiento de gestión y o ejecución de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia a través de la Orden 55/2023 de 24 de enero relativa al análisis del riesgo de conflicto de intereses en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que obliga a modificar dicho plan, por lo que, reunida la Comisión Antifraude el 7 de octubre de 2025, esta ha adoptado el acuerdo de modificar el Plan Antifraude en los términos que constan en el mismo. En virtud, propongo al Pleno de la Corporación que adopte el acuerdo de modificar el Plan de Medidas Antifraude de este Ayuntamiento, añadiendo el párrafo y apartado transcritos en el acuerdo de la Comisión Antifraude antes referido, que se adjunta a la presente proposición, que es la que os he comentado, que junto con la documentación se os entregó. Pues esto es la adaptación de esa nueva normativa con las medidas antifraude. Gracias. ¿Vais a querer tomar la...? ¿No? Pues entonces pasamos a votación. Entiendo que tiene el voto favorable de todos los grupos. Pues aprueba por 19 votos a favor. Asuntos de urgencia. Me dice el secretario que hay dos mociones. Una que presenta el partido... Han tenido entrada por orden de registro una moción del Partido Socialista el 21 del 11 de 2025 y esta misma mañana otra de Acción por Ciudadanos de Villarrobledo. Vale. Entonces... Otra por Acción por Ciudadanos de Villarrobledo, esta mañana. Vale. Bueno, pues entonces empieza el Partido Socialista. Tenéis para argumentar la urgencia. Pues argumentáis y después votamos la urgencia de las dos mociones. Entiendo que por separado, ¿no, señor alcalde? El debate, si hubiera... ¿Y la votación de la urgencia? Sí, claro. Vale. Bueno, pues gracias, señor alcalde. El Grupo Municipal Socialista presentó, como bien ha dicho el señor secretario en funciones, el viernes una moción que consideramos trascendente y muy importante para la seguridad jurídica y, sobre todo, para la economía de todos los vecinos y vecinas de Villarrobledo. Esta moción lo único que pretende es evitar que ustedes, el equipo de gobierno del Partido Popular, recurran las sentencias que recientemente han declarado ilegales la supresión del complemento de antigüedad y para que también Intervención calcule el coste económico consecuente que nos traería la presentación de dicho recurso. El origen de esta moción es la sentencia del Juzgado de lo Social, que ha declarado ilegal, como digo, la supresión del complemento de antigüedad impuesta por ustedes mismos, junto con Ciudadanos, en el anterior mandato. El Ayuntamiento de Villarrobledo ha sido condenado ahora a reponer ese complemento y a devolver las cantidades detraídas, incluyendo además un 10% de intereses de demora. Ante este hecho, nuestra moción pide tres cosas que consideramos fundamentales. La primera y la más importante, no recurrir esta sentencia que la justicia ya ha resuelto. La segunda, un informe económico urgente que cuantifique el desastre que supondría para las arcas de este ayuntamiento, esas que ustedes tanto defienden, alargar este conflicto. Y este punto es importante porque ya sabemos que ustedes han anunciado que van a presentar ese recurso. Y por último, y no menos importante, reiniciar de inmediato la corrección de esa aplicación de la RPT con una negociación sindical real. Y, por tanto, y como les hemos dicho en numerosas ocasiones, y así lo han manifestado los sindicatos aquí presentes hoy, dicho sea de paso, esta RPT ni fue consensuada ni fue negociada. La urgencia es clara. La urgencia de esta moción, lejos de lo que pueden pensar ustedes, que es que probablemente piensen que esto es algo político, realmente la urgencia es económica y social, porque incumbe a los trabajadores de este ayuntamiento, y esto quiero dejarlo muy claro. Porque se están jugando ustedes el dinero de todos los vecinos y vecinas de Villarrobledo, perjudicando además a los trabajadores municipales. Es necesario, por tanto, debatir esta moción hoy aquí para paralizar ese recurso que, tal y como ya he dicho, ustedes han anunciado que van a realizar.
Estamos previsiblemente en el último pleno ordinario del año y cada día de dilación va a multiplicar el coste que va a tener que asumir la ciudadanía de Villarrobledo de manera directa, con lo cual creo que es otro motivo más para refutar la urgencia de esta moción. El Juzgado de lo Social ha condenado al Ayuntamiento a reponer el complemento y, repito, a devolver las cantidades detraídas añadiendo un 10% de intereses de demora. Lo que van a hacer ustedes, si insisten en recurrir sin fundamento, es multiplicar ese 10% de intereses, convirtiendo esta decisión en un pozo sin fondo para las arcas municipales, algo a lo que ya nos tienen acostumbrados. Por eso, la decisión de no recurrir es urgente e inaplazable y creemos que justifica más que de sobra la urgencia de nuestra propuesta. Además, el impacto económico de esta aplicación ilegal de la RPT podría superar el 1.000.000 de euros por cada año en el que se ha aplicado si ustedes no frenan esto a tiempo. Ahora estamos a tiempo y esta frase ya me la han oído decir en más de una ocasión cuando en materia de personal se ha tratado. Nunca han hecho caso omiso y eso nos ha traído hoy aquí. Este impacto no es algo abstracto, es un coste directo que van a tener que asumir los vecinos y vecinas de Villarrobledo. Pero es que, además, cada euro que destinemos a pagar ese 10% de intereses, costas judiciales u honorarios profesionales por un recurso que se va a perder, es un euro que dejamos de invertir en servicios públicos, que, dicho sea de paso, hacen muchísima falta en este ayuntamiento y en nuestro pueblo. Es dinero que no se va a destinar a mantenimiento urbano, a asfaltado de calles y caminos, a zonas verdes, a la reposición, mantenimiento y arreglo de zonas de juegos infantiles, al mobiliario urbano en general, por ejemplo, pero también podemos hablar de programas sociales como el Plan de Empleo a personas con discapacidad, que necesita también de un incremento en la cuantía, o hablar de la cultura, prácticamente inexistente en Villarrobledo, y un largo etcétera al que podría referirme, en los que se va o se podría invertir ese dineral que ustedes ya han anunciado que piensan despilfarrar recurriendo esa sentencia. Nuestra moción no busca otra cosa que frenar este daño económico enorme y directo, solicitando a ustedes, al equipo de Gobierno del Partido Popular, que no recurra a las sentencias, que paremos aquí y ahora, que ya es suficiente la cuantía que vamos a tener que asumir, y pidiendo también que sea intervención quien cuantifique la catástrofe que podría suponer seguir adelante con este recurso. El origen de este problema se remonta a julio de 2022, cuando junto con Ciudadanos, sin ninguna negociación sindical, se aprobó esta RPT. Era una crónica de una muerte anunciada y hoy estamos aquí, se les advirtió, se les avisó. Pero ustedes, como siempre, soberbia, falta de talante. Y he dicho en numerosas ocasiones por qué es urgente, pero ya termino, señor alcalde. Como digo, ustedes, con la actitud que demuestran y denotan a diario, aprobando una RPT entre vítores y aplausos de sus propios compañeros de bancada, pues al final lo que hicieron es que hoy ya nos esté costando el dinero a toda la ciudadanía de Villarrobledo. Escuchamos en este salón de plenos, en la sala de comisiones, frases como "esto es lo que hay" y al que no le guste que vaya a los tribunales. Hoy los tribunales ya han hablado. Han declarado que la aplicación de su RPT es ilegal. Ahora, en lugar ustedes de admitir su error, de agachar la cabeza, de pagar el dineral que ya nos va a costar su negligencia y actuar por primera vez con responsabilidad, vuelven a caer en el mismo error, jugando con el dinero público, porque esa es la realidad. La realidad es que cuando haya que pagar, no van a ser ustedes de su bolsillo los que van a tener que asumir el dinero. Van a ser todos los vecinos y vecinas de Villarrobledo los que lo van a hacer. Una vez más, porque les recordamos que hace ya años llevaron a cabo ustedes mismos, bajo el mandato del señor Bueno, los despidos de 69 trabajadores que costaron a este ayuntamiento más de 1,5 millones de euros. Hoy repiten el patrón, soberbia y falta de talante y, lo peor, obligando a los vecinos de Villarrobledo a pagar sus errores una vez más. Como conclusión, podemos decir que es una obligación ética y económica para con los vecinos y vecinas de Villarrobledo, a los que todos representamos, parar esta sinrazón. Dejen ustedes de castigar a la soberanía, a la ciudadanía de Villarrobledo con su soberbia y acepten las propuestas que presentamos, porque significa ahorrar dinero a las arcas municipales. Como digo y repito, la urgencia es necesaria porque este será previsiblemente el último pleno ordinario, al menos que nosotros sepamos, de este año. Y cada día que cuenta, cada día que pasa, es
millones de euros que vamos a perder. Lo estamos advirtiendo, pese a los aspavientos, una vez más, del Partido Popular, que sigue negando la evidencia. Y la evidencia es lo que han dicho los tribunales. Creo que aquí estamos para defender el dinero público y lo que ustedes están haciendo no es eso. Gracias, señor alcalde. Vale, sí. Le recuerdo al público que no puede hacer manifestaciones de ningún tipo, incluidos los aplausos, y sois bien conocedores. Gracias. Gracias, señor alcalde. En el mismo sentido que indicaba la portavoz del Partido Socialista, desde el Grupo Municipal de Acción Municipalista presentamos una propuesta, ¿no?, porque entendemos que es rabiosa la urgencia, que nos sitúa, yo creo, hoy ante una tribuna que es de las que nos merece la pena, ¿no?, de las que deberíamos tener más a menudo. Hablar directamente a los interesados, a las interesadas, de un asunto que va a lo importante, y es que el juzgado de lo social ha dicho que el Ayuntamiento de Villarrobledo, en primera instancia, ha cometido un delito. Esto lo ha dicho el juzgado. Y es algo que habitualmente no podemos decir con esta claridad. En tanto que alguien le dé la vuelta a lo que ha dicho el juzgado lo ha dicho. Han cometido ustedes un delito. Y han cometido un delito frente a las personas que hoy aquí nos acompañan y a las que agradezco no solo su presencia, sino su valentía. Esta urgencia que nos sitúa tiene que ver no solo con las fechas. Estamos hablando de una sentencia de hace unos días, estamos hablando de la semana pasada, una sentencia de la semana pasada y que en el pleno ordinario de hoy tiene que abrirse paso, no solo, como decía el Partido Socialista, porque nos encontramos ante una realidad económica alarmante para las arcas municipales, que estoy de acuerdo, sino también porque nos encontramos a una urgencia jurídica, laboral y de dignidad. Y es que aquí, propios y ajenos, Gobierno y oposición, nos afanamos y no nos falta el tiempo para agradecer su trabajo a los aquí presentes. Pero cuando lo que supone que tenemos que hacer es defender su sueldo, parece que ya no es propios y ajenos quienes tenemos que hacerlo. Parece que siempre tratamos de cuadrar las cuentas con las nóminas de quienes trabajan. Parece que siempre tratamos de cuadrar las cuentas con las nóminas de quienes llevan a cabo las políticas municipales que las cabezas de los que aquí nos sentamos tienen que ser desarrolladas por las manos de los que hoy nos observan. Y lo que tenemos sobre la mesa, una vez más, como hicieron ustedes hace 15 años, es la cuadratura del círculo. Tratamos de cuadrar las cuentas municipales con sus nóminas. Mario, señor alcalde, del mismo modo que otros grupos han tenido tiempo, yo también lo reivindico. Aún no he justificado mi urgencia. Yo no te digo nada, completamente. Te digo que sigo la urgencia, por favor. Claro, y lo estoy explicando. La urgencia es moral, es laboral y es jurídica. Yo entiendo que estas palabras no nos resultan cómodas. Entiendo que las palabras a veces son duras, pero creo que las personas aquí presentes hoy merecen la dignidad, porque hemos pretendido suprimir una de las cosas más importantes de la función pública, el cumplimiento de antigüedad, es decir, la experiencia. Esa experiencia es la que nos hace grandes. Celebrábamos hace unos días el 50 aniversario de la muerte del dictador, el 50 aniversario de democracia plena. Y yo creo que esa democracia nos permite a todos haber construido un Estado de Derecho basado en la función pública que, con experiencia de la gente que más tiempo lleva en la administración pública, nos permite crecer y seguir avanzando. Tenemos que oponernos profundamente a dejar de pagar por esa experiencia, porque si no es por la gente que sabe, ¿qué sería de los que entran ahora? Creo que lo que nosotros proponemos está ampliamente justificado y es evidente. Les pedimos, les exigimos, solicitamos su votación a favor para no recurrir la sentencia del juzgado de lo social. Asimismo, exigimos proceder de manera inmediata al pago de lo que el tribunal, de lo que los juzgados han dejado claro, de estas sentencias, de estos impagos, de estas indemnizaciones con su 10% de atraso de demora. Y al mismo tiempo, a iniciar lo que nunca han hecho, a negociar una RPT. A negociar una RPT que ponga en valor el trabajo de los aquí presentes, no solo de los que están próximos a su jubilación, sino también de los que estén por venir. Porque esa es la realidad de lo que nosotros peleamos. Esa es la realidad de lo que vamos a dejar cuando los aquí sentados dejemos de ser concejales y ellos sigan llevando a cabo las políticas públicas que nosotros aprobamos. Por lo tanto, pido su voto a favor, ya no solo por las cuentas de este ayuntamiento, que sí, sino por la dignidad laboral de quienes llevan a cabo lo que aquí aprobamos. Gracias. Gracias. Por favor,
¿Vos quieres tomar la palabra para posicionar su voto en la urgencia? No, simplemente vamos a votar la ratificación, ¿no? Sí, vamos a votar la ratificación de la urgencia. Nuestro voto será a favor. Vale. ¿El Partido Popular quiere tomar la palabra para ratificar el voto en la urgencia? ¿O no? Vale. Vamos a pasar a votar la urgencia de la moción del Partido Socialista. ¿Votos a favor? 9 votos. ¿Votos en contra? 10 votos. No tienen la mayoría absoluta de los votos, por lo tanto se rechaza la urgencia. Y votamos la urgencia de la segunda propuesta de AM. ¿Votos a favor? 9 votos y votos en contra. 10 votos, por lo tanto se rechaza la urgencia al no tener la mayoría de los votos del Salón de Plenos. Siguiente punto del orden del día, octavo, control y fiscalización de órganos de gobierno, dación de cuentas, resolución de alcaldía y acuerdos de la... resolución de la alcaldía. Desde la 2916, del 23 de octubre del 2025, hasta la 3225 del 20 de noviembre de 2025. Y en cuanto a acuerdos de Junta de Gobierno, señor secretario. Pues desde el anterior pleno se han celebrado 2 sesiones de la Junta de Gobierno, una de fecha 16 de octubre de 2025 y otra de 29 de octubre de 2025. En cuanto a ruegos y preguntas, vos. Sí, gracias, señor alcalde. Nosotros tenemos, bueno, es un ruego y una pregunta. Le hago primero el ruego y seguidamente la pregunta. Y ruego que la respuesta a nuestra pregunta, que a continuación haremos, no sea la misma de todos los años o que siempre nos dan cuando hacemos este tipo de preguntas. Sobre todo porque la solución a la pregunta es muy simple. Pregunta. ¿Desde qué mes de este año 2025 se les deben las gratificaciones o asignaciones económicas a los músicos no profesionales o amateurs de nuestra banda municipal de música? Gracias. ¿Y los ruegos? Ah, creía que me habías dicho 2 ruegos y una primero pregunta. el ruego a la pregunta que le iba a hacer a continuación. Entonces, ruego que no me contesten lo de lo mismo, todos los mismos años. Que, a ver si hay alguna novedad. Vale. ¿AM? Gracias, señor alcalde. En primer lugar, ruego, tenemos conocimiento de que el comité de empresa aquí presente ha hecho una solicitud de intervención en el Pleno. Por lo tanto, mi primer ruego va en ese sentido. Ruego que se les permita durante este turno de ruegos y preguntas, cuando el alcalde lo estime oportuno, se les permita la intervención en este Pleno. En segundo lugar, un ruego a modo de agradecimiento por su presencia aquí, porque creo que es de dignidad y valentía que hoy estén aquí defendiendo lo que es suyo. Entonces, gracias. Gracias por venir y enhorabuena por la victoria en el juzgado que creo que os ha puesto en vuestro lugar, del que nadie debería haberos quitado. Siguiendo, una pregunta que me trasladaban este fin de semana unos vecinos de Villarrobledo. Los postes que tenemos en la plaza, los de los toldos, los postes que sujetan los toldos, ahora los toldos obviamente se han quitado porque es invierno, hasta ahí no va la pregunta, pero sí la pregunta tiene que ver con que si hay algún tipo de propuesta para que durante el invierno los postes se retiren o no. Me preguntaban los vecinos y nos gustaría saber, ya que es el primer invierno que están situados, cuál va a ser la dinámica cuando pasa el verano en relación con ellos. Nos gustaría conocerlo. En otro orden de cosas, otro ruego, señor alcalde, este paso a leerlo para ser correcto. Desde nuestro grupo queremos dejar constancia, una vez más, ya lo hice hace 2 meses y vuelvo a hacerlo, y lo haremos mientras sea necesario. Desde nuestro grupo queremos dejar constancia de que este ayuntamiento sigue funcionando sin reglamento orgánico municipal, que regule el funcionamiento de los plenos y garantice los derechos de los grupos municipales. Una muestra de esta carencia es que las propuestas presentadas por los grupos, como la registrada por el nuestro el pasado 28 de agosto, hace ya 3 meses, para frenar y regularizar la instalación en Villarrobledo de industrias contaminantes como composteras y de otro tipo, nunca llegan a pleno, sin permitir explicar ni llevar a cabo un debate. Este ruego se formula, además, siguiendo la recomendación del Defensor del Pueblo, que sugiere a nuestro grupo trasladar esta situación al Ayuntamiento para que pueda ser regulada conforme a los principios de transparencia y participación democrática antes que tener que recurrir a un recurso formal ante este órgano. Gracias.
Vale. Bueno, en referencia al ruego que ha hecho mi compañero Mario, yo pregunto que si van a dejar hablar a los sindicatos hoy aquí presentes. Vale. Como no sé si les van a dejar hablar, voy a leer algo que, bueno, si les permiten hablar, lo leerán ellos y ellas también, pero porque creo que es crucial este ruego quede hoy aquí reflejado, porque es algo crucial para los trabajadores y las trabajadoras de este ayuntamiento. Así que en su nombre, dice así: como presidenta del Comité de Empresa del Ayuntamiento de Villarrobledo y en representación de todos y todas los y las trabajadoras municipales, formulan lo siguiente. Ruegan. Como todos sabemos, el pasado 17 de noviembre se dictaron varias sentencias que afectan a 23 de las más de 180 demandas ya interpuestas por los y las trabajadoras contra el Ayuntamiento de Villarrobledo por una modificación unilateral del complemento de antigüedad vigente en nuestro convenio colectivo y devengado a lo largo de los años de vida laboral de cada una de las personas trabajadoras que ocupan cada uno de los puestos de trabajo de este Ayuntamiento. La sentencia, en uno de sus párrafos, dice literalmente: la eliminación o reducción de la antigüedad constituye una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, porque viene a eliminar un derecho reconocido en el convenio colectivo que no ha sido modificado. En consecuencia, la juez estima la demanda y obliga a pagar al Ayuntamiento desde octubre del 2024 el complemento de antigüedad que ha quitado ilegalmente a las y los trabajadores. Por ello, ruegan, en este caso, al señor alcalde que no recurra a las sentencias ante el Tribunal Superior de Justicia y aplique, como es de justicia, las recientes sentencias dictadas y las que quedan por llegar, para evitar unos costes económicos a la ciudadanía que pueden ser inasumibles por el Ayuntamiento y que, en última instancia, tendrán que pagar todas y todos los vecinos y vecinas de Villarrobledo con sus impuestos. Vale. Ahí queda reflejado el ruego. Y por otro ruego es dejar también constancia que nuestro compromiso con el 25N es firme y por ese motivo queremos leer hoy aquí un manifiesto. El manifiesto de Acción Municipalista. Hoy, 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, desde el Grupo Municipal Acción Municipalista renovamos nuestro compromiso con una sociedad libre de violencias machistas. No es el momento de hacer ningún manifiesto, lo puedes leer, pero vamos, no es el momento de ningún manifiesto, estamos en ruegos y bueno, es preguntas. un ruego. Así que, pero vamos, que si quiere hacer manifiesto, igual que si otro grupo quiere hacer manifiesto. Empiezo. Hoy, 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, desde el Grupo Municipal Acción Municipalista renovamos nuestro compromiso con una sociedad libre de violencias machistas. Este día es memoria y es responsabilidad. Recordamos a las mujeres asesinadas, a las que han sufrido violencia física, psicológica, económica o institucional. Y recordamos que esta violencia no es un problema aislado, sino estructural. No nace del azar, sino de la desigualdad. En Villarrobledo se viene trabajando para proteger y acompañar a las víctimas, para sensibilizar y prevenir, para construir igualdad. Valoramos ese camino colectivo, pero sabemos que aún queda mucho por profundizar. Por eso, hoy reivindicamos seguir reforzando los servicios municipales de atención a las mujeres con recursos estables y profesionales con formación especializada. Ahondar en la educación en igualdad, dentro y fuera de las aulas, con el apoyo de familias y comunidad. Consolidar la coordinación institucional para ofrecer respuestas eficaces y humanas a las víctimas. Ampliar los espacios seguros e inclusivos con especial atención a las mujeres en situación de vulnerabilidad. Y mantener una voluntad política clara, sin relativismos ni retrocesos. Este manifiesto no va contra nadie, sino a favor de todas. Invitamos a toda la sociedad de Villarrobledo, independientemente de su ideología, a defender una ciudad libre de violencias, donde la igualdad sea una realidad palpable. Y asimismo, invitamos a gritar ni una más ni una menos.
Desde el Grupo Municipal Acción Municipalista seguiremos construyendo una ciudad feminista, justa y segura para todas, porque sin mujeres libres no hay democracia, porque sin igualdad no hay justicia. Gracias, señor alcalde. Gracias. Partido Socialista. Gracias, señor alcalde. Bueno, pues el ruego que íbamos a hacer desde el Partido Socialista es exactamente el mismo que se ha hecho desde el Grupo Villarrobledo en Acción o Acción Municipalista. El ruego. Era trasladar el ruego que había hecho la presidenta del Comité de Empresa de intervenir en este pleno, algo para lo que usted tenía la potestad. Era algo tan sencillo como dejarles intervenir simplemente para leer algo que ya les habían pasado por escrito. Era tan sencillo como no haberles respondido o simplemente haberlo dejado en el aire, pero que quedase constancia de su propia voz, porque estamos hablando de los representantes de los trabajadores de este ayuntamiento. Son muchas personas y muchas familias a las que le dan voz y lo único que querían era trasladar pues, ese ruego que han hecho ellos también, que lo voy a sintetizar. Lo único que querían era rogar al señor alcalde que no recurra a las sentencias ante el Tribunal Superior de Justicia y que se aplique las sentencias que se han dictado. Creo que es algo sencillo. Nosotros lo hemos hecho a modo de moción o de propuesta porque evidentemente tenemos la potestad para hacerlo, tanto Villarrobledo en Acción como nosotros, y ellos querían darle voz a ese ruego. Es algo tan sencillo como escuchar y dialogar. Y esto nos demuestra o nos refleja la actitud y el talante que han tenido para aprobar esa RPT y el que van a tener a partir de ahora, porque lo están demostrando aquí ante las cámaras. Imagínense en las salas de comisiones cuando se escucharon frases como la que he dicho. Esto es lo que hay y al que no le guste que vaya a los juzgados. Pero es que ahora los juzgados han hablado y tampoco les vale. Van a llevar esto hasta la última extenuación sabiendo que probablemente no van a ser ustedes quienes tengan que asumir esos costes. Evidentemente de su bolsillo, por anticipado ya les digo que no. Con lo cual, pues esto es una muestra más del talante. Se lo volvemos a rogar desde los distintos grupos de la oposición, así como dando voz a los sindicatos y a la presidenta del Comité de Empresa. Les rogamos que no sigan adelante con esta sinrazón, porque si no nos volveremos a ver en esta bancada, nos volveremos a ver sentados en este salón de plenos, no dentro de tanto tiempo, pero sí con una cuantía que va a superar el 1.000.000 de euros largo y ya veremos a ver si no equipara a la de los despidos improcedentes que ustedes llevaron a cabo. Dejen de cargar contra los trabajadores municipales de este ayuntamiento que hacen que los servicios públicos funcionen algunas veces incluso por encima de sus posibilidades. Nada más. Muchas gracias, señor alcalde. Gracias, señor alcalde. Desde el Grupo Municipal Socialista nos hemos visto la obligación de negarnos a la lectura del manifiesto de la FEM y queremos ofrecer una explicación, así como rogar al señor alcalde que situaciones como esta no vuelvan a producirse. Desconocemos si el señor alcalde y los señores y señoras del Partido Popular pues conocen realmente lo sucedido o aun conociéndolo, aun sabiéndolo, pues han decidido pasar por alto algo tan relevante, reproduciendo pues el mismo mal ejemplo que ya dieron sus compañeros del Partido Popular a nivel nacional. Esta es la primera vez que un manifiesto de la FEM no se consensúa entre los distintos grupos políticos. Ha sido elaborado exclusivamente por el Grupo del Partido Popular, sin acuerdo y de forma claramente partidista. En la Comisión de Igualdad de la FEM se acordó un texto y, sin embargo, pues un mes después, el Partido Popular rompió unilateralmente ese acuerdo. Elaboraron un texto completamente distinto al pactado, al que llamaron declaración institucional. Pero, evidentemente, pues no puede llamarse declaración institucional a algo que no ha sido consensuado por todos los grupos políticos. Y menos aún cuando el texto es completamente diferente del que se había previamente pactado y aprobado. Hoy ese texto es el que el equipo de gobierno del Partido Popular nos ha traído aquí al Ayuntamiento de Villarrobledo, el que nos ha traído a este pleno. Por todo ello no podemos estar de acuerdo con esta forma de proceder, obviamente. Una declaración institucional, repito, debe contar con el respaldo unánime de todos los grupos y no que sea una imposición de una sola fuerza política, en este caso del Partido Popular. En este ayuntamiento pues podríamos haber trabajado juntos, señor alcalde, para elaborar un texto consensuado, como corresponde pues, a un asunto de esta importancia. Sin embargo, pues, se ha decidido traer directamente a pleno un texto que, como digo, ha sido aprobado de manera partidista
y de forma unilateral por el Partido Popular. Por todo lo expuesto, rogamos al señor alcalde que en futuras ocasiones se actúe con el rigor, se actúe con el respeto institucional y el espíritu de consenso que merece tanto esta corporación como toda la ciudadanía de Villarrobledo que hoy aquí representamos. Rogamos que se traiga un texto consensuado por todos los partidos políticos y no por uno solo. Otro ruego, obviamente, ya que no hemos podido traer ese texto consensuado, pasamos a leer el manifiesto del Partido Socialista por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. El 25 de noviembre es un día que nos atraviesa como sociedad, con la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra las Mujeres. Una fecha de memoria, de denuncia y de compromiso. Una jornada para recordar a todas las mujeres asesinadas a manos de la violencia machista, para acompañar a las supervivientes y a sus familias. Y un día de determinación colectiva para renovar el compromiso de nuestro país con una vida libre de violencia por todas las mujeres y niñas. La violencia de género es la expresión más extrema de una desigualdad histórica. Es una violación de derechos humanos. Es un ataque directo a los valores democráticos y a la dignidad de las mujeres, por el mero hecho de serlo. Se trata de una violencia estructural dirigida hacia las mujeres por el mero hecho de serlo. No es un fenómeno aislado, es un problema de Estado y combatirlo no es solo una responsabilidad política, sino un imperativo ético. España ha avanzado con firmeza en esta lucha, gracias a una política pública sostenida, un marco legislativo robusto y una red de alianzas institucionales y sociales que han resistido incluso en los contextos más adversos. Este año conmemoramos, además, un hito decisivo, como la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado el pasado mes de febrero con amplio apoyo parlamentario. Este nuevo acuerdo amplía el número de medidas de 290 a 462 y reconoce una nueva forma de violencia económica, digital y vicaria, y que refuerza su dotación presupuestaria 1.500 millones de euros para los próximos 5 años. En coherencia con este Pacto de Estado, el Gobierno ha aprobado el anteproyecto de la Ley Orgánica de Medidas frente a la Violencia Vicaria, que por primera vez reconoce como delito autónomo en nuestro Código Penal este tipo de violencia que se ejerce contra las mujeres a través de sus hijas e hijos. La violencia vicaria es la forma más cruel de violencia machista. Ataca donde más duele. Hoy, más de 1.400 menores están en riesgo según el sistema Biogen. Legislar sobre esta realidad es un clamor social. Con esta ley, desde el PSOE, buscamos visibilizar, prevenir, sancionar y erradicar esta violencia, situando una vez más a España en la vanguardia de la igualdad y reafirmando algo esencial. Estamos con las víctimas y nunca con los agresores. La realidad nos obliga a no bajar la guardia. 32 mujeres han sido asesinadas este año. Desde 2003 son 1.327 las vidas arrebatadas. Desde 2013, 65 menores han sido asesinados en contexto de violencia vicaria y 485 niñas y niños han quedado huérfanos. Detrás de cada cifra hay un nombre, una historia, una familia rota. No hay espacio para la indiferencia ni para la equidistancia. O estamos con las víctimas o alimentamos el silencio que las desprotege. Frente al negacionismo y los discursos que trivializan el dolor de las mujeres, el PSOE reitera su compromiso inquebrantable con el avance de políticas públicas que protejan y reparen a las víctimas, que impidan cualquier forma de retroceso y que garanticen una respuesta integral, eficaz y especializada. Es necesario seguir invirtiendo en prevención, educación, formación, atención especializada, protección institucional y justicia con perspectiva de género. Así como seguir trabajando para que de forma urgente se apruebe la ley de violencia vicaria y para que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género se cumpla y se implemente de forma efectiva. Somos plenamente conscientes de que el contexto nacional, europeo e internacional exige estar alerta. Crecen discursos autoritarios que cuestionan consensos fundamentales sobre los derechos de las mujeres. Defender la igualdad y combatir la violencia machista es defender la democracia. Hoy, como cada 25 de noviembre, nos unimos a la llamada de Naciones Unidas y reafirmamos un compromiso que es político, pero también vital. No retroceder ni un milímetro, porque es posible y es nuestra obligación acabar con la violencia contra las mujeres y porque cada vida salvada es la mayor victoria de una sociedad democrática. Gracias.
Sí, gracias, señor alcalde. Nosotros, desde el Partido Popular, queremos también emitir un ruego, y es que queremos hacer lecturas, si así se nos deja, de nuestro propio manifiesto del Partido Popular. Este año conmemoramos el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en un momento especialmente grave para quienes sufren esta lacra en España. Estamos asistiendo a situaciones de riesgo para las víctimas que jamás deberían haberse producido. Las mujeres más vulnerables padecen hoy en nuestro país la consecuencia de una gestión negligente por parte de un gobierno irresponsable. En el Partido Popular no nos conformamos con los homenajes y las velas encendidas, y no permitiremos que los espacios de consenso que hemos construido entre todos contra la violencia machista se puedan utilizar como coartada para enmascarar errores o dejación de funciones en la protección de las mujeres. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género no es un cheque en blanco. Al contrario, en un marco de exigencia y de rendición de cuentas para todos los que hemos suscrito, cada cual desde las competencias y responsabilidades que nos corresponden. En los 2 últimos meses hemos conocido hechos de extremada gravedad. Los fallos en las pulseras telemáticas antimaltrato denunciados por la Fiscalía General del Estado han destapado un agujero negro de desprotección de las mujeres que, lejos de ser atajado por el Gobierno, con inmediatez y transparencia se ha tratado de ocultar desde el propio Ministerio de Igualdad. Se ha preferido minimizar y esconder el problema a proteger la vida de las mujeres amenazadas. Otro capítulo que incluirá política, después de la ley del sí y solo sí, que continúa en vigor pese a sus gravísimas consecuencias. Más de un centenar de excarcelados y reducción de penas a más de 1.400 violadores y agresores sexuales. Al mismo tiempo, un total de 41 mujeres fueron asesinadas por violencia machista en 2024 y otras 36 han muerto a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de 2025. Lamentablemente, aún no es posible ni prudente asegurar que se haya logrado afianzar un patrón descendente, porque en 2023 se registró un preocupante repunte de asesinatos de esta naturaleza y porque, en paralelo, se ha producido un incremento de los casos de violencia vicaria. El mal no está siendo erradicado, sino que muta y adopta nuevas y pavorosas caras sin que las respuestas estén siendo eficaces. Las cifras son insoportables. En estas circunstancias es obligación del Partido Popular denunciar que las mujeres están más desprotegidas en España de lo que estaban hace unos años. En vez de avanzar, hemos retrocedido. El Gobierno más nocivo para las mujeres de las últimas 4 décadas legisla de forma irresponsable, no detecta ni corrige fallos gravísimos en los mecanismos de protección de las mujeres derivados del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Y cuando ese mal funcionamiento se denuncia, ni se da por enterado ni depura responsabilidades. Las mujeres víctimas de los agresores machistas no son cifras o datos estadísticos, sino personas en peligro, sometidas a un sufrimiento extraordinario. Necesitan sentirse seguras y protegidas en su entorno y debidamente amparadas por las instituciones, sean 2, 100, 1000 o 1 millón. Cada una de esas mujeres es suficiente para que los poderes públicos actúen con determinación y contundencia. El Partido Popular siempre ha estado en los grandes consensos contra la violencia de género. Fue pionero en la protección de las mujeres, con el primer plan que abordó este tipo de agresiones en España en 1998 y también con un gobierno del Partido Popular se materializó el Pacto de Estado contra la Violencia de Género en 2017. Pero ni hicimos ni hacemos bandera de ello, porque esta lucha no admite apropiaciones ni exclusiones frente a las chapuzas letales y los eslóganes vacíos disfrazados de falso feminismo. Nuestro compromiso contra la violencia machista es irrenunciable y no se limita a las palabras, se sustenta en los hechos. Gracias, señor alcalde. Gracias. Bueno, vamos a pasar a la... Bueno, ¿algún ruego más o pregunta? Pues pasamos a la respuesta a las preguntas y ruegos. En cuanto a las retribuciones a los músicos, tiene la palabra la portavoz del Partido Popular.
Gracias, señor alcalde. Nos preguntaba el portavoz de Vox que desde qué mes o desde cuándo se le debe las nominillas a los músicos. Vamos a ver, no me lo tome como algo cierto porque le voy a hablar de memoria, pero si no me equivoco es desde el mes de mayo. ¿Vale? La razón de que sea desde el mes de mayo no es otra que no nos han traído las nominillas al servicio de intervención, y si no nos traen las nominillas al servicio de intervención no se pueden contabilizar y no se pueden pasar a tesorería. Esto ellos lo saben y es que lo hacen por norma. O sea, ellos no cogen ni todos los meses traen la nominilla de cada mes, sino que juntan unas cuantas y las traen. Estamos hablando de cantidades muy pequeñas y juntan unas cuantas y las traen. Y ahora mismo, si no me equivoco, insisto, si no me equivoco y si han llegado hace poco, lo corregiremos y tal, pero la orden que hay del servicio de intervención, aquí tenemos al señor interventor, es que inmediatamente conforme vienen se contabilizan y se pagan, se pasan a tesorería. Lo que sí he de decirle que igual que antes ha habido retrasos de más de 2 años en pagar las nominillas, como cuando nosotros llegamos al Gobierno, este era el retraso que dejó el Partido Socialista, nosotros poco a poco lo hemos ido corrigiendo y estamos completamente al día. Y cuando digo el día en el momento en que nos las traen. Si no nos las traen, lógicamente, no podemos liquidarlas. Pero vamos, que no es ningún problema, que conforme las traen, ellos las juntan y nos las traen y nosotros las contabilizamos y las liquidamos. Por tanto, nosotros podemos decir, salvo error de los últimos días, que no me haya enterado, porque, claro, todo no me lo pueden dar, está completamente al día las nominillas que nos han traído. Muchas gracias. Gracias. En cuanto a los manifiestos, bueno, lo vuelvo a repetir, no es el momento en ruegos y preguntas de leer los manifiestos, que salvo vos, os ha leído Acción Municipalista, el Partido Socialista y el Partido Popular. Bueno, antes del Pleno se va más o menos para hacer las propuestas del Pleno se hace la Junta de Portavoces y que yo sepa, en la Junta de Portavoces no hubo ninguna discrepancia en cuanto al contenido del manifiesto de la FEN. Vamos, yo lo tengo así entendido, salvo vos me parece que no estuvo, por eso, es decir, los demás, que yo sepa, las discrepancias han venido en el día de hoy, que yo sepa, Puede ser que esté equivocado, porque hasta ahora nos imaginábamos que se iba a hacer como siempre y lo único que nos faltaba preguntar a vos, que lo he dicho esta mañana, era, oye, ¿ellos van a hacer su parte o no van a hacer su parte? Es decir, por los demás, creía que cada grupo iban, como siempre, a participar en la lectura del manifiesto de la FEN y que no había ningún tipo de discrepancia que se hubiera producido en la Junta de Gobierno. En cuanto a los postes de los toldos de la Plaza Vieja. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, como los vecinos y vecinas han podido ver, bueno, en las semanas anteriores, hace apenas un mes, pues efectivamente pasábamos a la retirada de los toldos y dejando lo que han sido los maceteros y los póster, porque estamos viendo un proyecto que las próximas semanas, si Dios quiere, se verá, ¿vale?, que conlleva, bueno, pues el estudio con la oficina técnica y una empresa que tiene una licitación en el Ayuntamiento de Villarrobledo para llevar a cabo el alumbrado navideño. Si los técnicos nos dan el ok, pues podremos utilizar también, bueno, pues esa infraestructura repartida por toda la Plaza Vieja para adornarla así que, bueno, los más pequeños de la casa puedan disfrutar del encendido navideño, que si nada falla, bueno, pues tendrá lugar el próximo 5 de diciembre por la tarde. Muchas gracias, señor alcalde. Gracias. Bueno, y otra pregunta de los dos grupos, de Acción Municipalista y del Partido Socialista, era, bueno, sobre referente a las dos mociones que traían bueno, perdón, había una sobre el reglamento orgánico del Pleno que me ha hecho Mario, ¿vale? Bueno, el Pleno se está ordenando según el ROC, como se ha hecho siempre en el Ayuntamiento de Villarrobledo. Si es posible que se pueda hacer un desarrollo del reglamento orgánico de Pleno, que no se ha hecho. Y bueno, pues a lo mejor en algún momento pues se decide hacerlo, igual que se hizo la Junta de Portavoces y otra serie que han ido complementando el funcionamiento del Ayuntamiento. A día de hoy nos regulamos según la ley por lo que es el ROC, sí, aunque sí es verdad que, bueno, que en algún momento se puede hacer un reglamento orgánico. Y en cuanto a lo de, vuelvo a decir, de un ruego en el cual, bueno, también por se puede, ha hecho y se ha vuelto a hacer otra vez referencia a lo que llevaban las dos mociones
que querían pasar hoy por urgencia. Y bueno, lo único que tengo que decir, bueno, vamos a ver, vuelvo a decir lo mismo, vamos a ver, el Ayuntamiento, junto con sus técnicos del Ayuntamiento, dos de los cuales me acompañan hoy, están estudiándolo, y junto a los servicios jurídicos del Ayuntamiento, este equipo de Gobierno, informando, como siempre, al resto de los grupos en las distintas comisiones, informaremos de la decisión que se tomará. Y por otra parte, también quiero hacer el agradecimiento a los sindicatos por acompañarnos hoy en este pleno. Y bueno, y también en cuanto a la intervención, quiero decir que bueno, la intervención de los sindicatos está regulada en distintas mesas donde tienen representación en este ayuntamiento, y en especial en la mesa de negociación, que es donde tienen abiertas sus opiniones y donde se toma nota de todo lo que tienen que aportar, que yo creo que es mucho dentro de lo que es el ayuntamiento. Por lo tanto, le digo que con esto queda cerrado el pleno. Muchísimas gracias.